y es producida por una injuria sostenida en el tiempo. Cuando ya hablamos de una cirrosis es porque este daño hepático crónico ha tenido cambios estructurales a nivel del hígado y ha generado el daño, ¿ya? Por lo tanto, su fase final es la cirrosis. En cuanto a la epidemiología, es una causa creciente de morbilidad y mortalidad. Hay 2 millones de muertes en el mundo al año por cirrosis, unas solamente por cirrosis y otras por causas virales o por hepatocarcinoma, que son causas asociadas, ¿cierto?, a la cirrosis. Esto a diferencia de todas las otras clases que vimos de neurogastro, que las mujeres eran más afectadas, en este caso los hombres son más afectados en un 60% de los casos, y es la tercera causa de muerte en el mundo entre los 45 y 64 años. En el fondo, este target de edad son los que siempre están más afectados, y acá en Chile también. Y a nivel mundial, recalco harto esto, a nivel mundial las causas más frecuentes de cirrosis asociadas a mortalidad es el virus hepatitis C, el alcohol, el virus hepatitis B y el hígado metabólico. Eso lo recalco harto porque nosotros acá, virus hepatitis C y virus hepatitis B no son las primeras causas de mortalidad por cirrosis, sino que principalmente es el alcohol y el hígado metabólico, ¿ya? Y la segunda causa de pérdida de años de vida laboral en Europa, que ahora hay altos estudios, ustedes se ponen a leer estudios sobre salud pública, se miden harto estos de años perdidos laborales, años perdidos de vida, de trabajo en el fondo activo de los pacientes, porque también eso da un impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Y en cuanto a Chile, es una causa importante de mortalidad. En algunas cortes ha llegado a ser la tercera causa específica de muerte, pero siempre en este grupo de edad, entre 40 y 65 años, pérdida de años de vida activos también acá. Y acá pueden ver como causa entre este target de edad como una de las primeras en Chile en el año 2019. Esto lo que encontré también como causas de enfermedades digestivas están como en cuarto lugar. Ven primero el cáncer, enfermedades cardiovasculares. Y bueno, ¿qué es la cirrosis? La cirrosis, hay una distorsión de la arquitectura anatómica del hígado y está caracterizada por un marcado aumento de la matriz extracelular. La presencia de nódulos de regeneración es lo que va a marcar que en el fondo el paciente tiene una cirrosis. Esta alteración estructural determina la incapacidad del órgano para desarrollar sus funciones normalmente. Ahora se nos voy a explicar de forma con este dibujito. Bueno, acá no viene el dibujito todavía. La cirrosis es consecuencia, ¿cierto?, de una injuria hepática mantenida, reiterada, y es seguido por una regeneración hepática y aumento del depósito extracelular. Y esto está determinado por la activación de las células estrelladas. Entonces, les quiero mostrar este dibujito, les quiero mostrar este dibujito acá. Entonces, tenemos una injuria en el hepatocito, ¿cierto?, en el hígado, que puede ser por distintas causas, por ejemplo, alcohol, el paciente es obeso, tiene el virus, ¿cierto? Y esta injuria va a producir una reacción inflamatoria a nivel, ¿cierto?, de tanto las células del hígado, del parénquima hepático, que son los hepatocitos, como también las que no son del parénquima hepático, que ahí están las células de Kupffer, las células estrelladas y las células sinusoidales, que acá en esta siguiente se ve mejor. Esta es una de las que más me gusta. Entonces, la primera fotografía tenemos los hepatocitos, que están normales, ¿cierto?, que tienen como, ¿dónde está eso verdecito y el círculo? Esos son los hepatocitos, y están los espacios portasinusoidales. Eso está recubierto, ¿cierto?, hay un espacio virtual que se llama el espacio de Dis, y en ese espacio están las células estrelladas, ¿ya? Esas células estrelladas están inactivas y lo que hacen es almacenar retinol, ¿ya? Y las células de Kupffer son las que están, si ustedes se fijan, pero las células de Kupffer son esas azulitas que rodean el sinusoide, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando se activan este daño a nivel de los hepatocitos y a nivel de las células de Kupffer
son las que empiezan a activar las células estrelladas. Al activarse, se supone que las células estrelladas normalmente deberían estar inactivas. Al activarse esas células estrelladas, se van a empezar a liberar factores, ¿cierto?, como de depósito o matriz extracelular, que es la imagen esa con un puntero, pero no sé si me van siguiendo con el dibujo. Se empiezan a liberar, ¿cierto?, estos depósitos de matriz extracelular, y eso va generando aumento de la presión, porque ese es un espacio virtual, ¿ya? Entonces, en ese espacio de DIS debería estar solamente las células estrelladas inactivas, y acá se empieza a depositar esa matriz, entonces empieza a ponerse rígido, y en el fondo la cascada que acá ocurre, porque estos son estas células que ayudan a esto, a la activación, pero los hepatocitos dañados y esta cascada celular, ¿cierto?, inflamatoria, también van a ser los que van a activar estas células estrelladas. Entonces el punto cúlmine es la activación de estas células que van a generar finalmente esta matriz extracelular y los nódulos de regeneración. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya tenemos un hígado donde hay matriz extracelular, se está fibrosando el tejido? Lo que tenemos es un aumento de la presión intrahepática. Entonces el cuerpo de alguna forma trata de compensar este aumento de la presión intrahepática y empieza a haber el vaso juega el otro rol, empieza a haber una vasodilatación esplácnica, como para poder en el fondo contrarrestar estas fuerzas, empieza a haber una vasodilatación esplácnica. Y esa vasodilatación esplánica, en el fondo de la circulación general, el vaso ocupa como el 25% de la circulación general. Entonces, como hay esta vasodilatación, también se va a ver afectado el gasto cardíaco. Entonces, por eso a estos pacientes les baja mucho la presión arterial, por esta vasodilatación. Entonces, el aumento de la presión intrahepática más esta vasodilatación esplénica es lo que finalmente nosotros llamamos que hay hipertensión portal. Como que no se logran regular estos dos eventos fisiopatológicos. Y lo que sucede finalmente es que al aumentar la hipertensión portal empiezan a haber otros eventos. Ya empiezan a haber chance porque esta circulación tiene que por algún lado salir. Entonces empiezan a haber venas colaterales, donde empiezan a haber estas varices esofágicas que después ustedes van a saber, estas cabezas de medusa que suceden, ¿cierto?, en la guatita cuando hay ascitis y todo, porque de alguna forma quiere como... A los chicos les expliqué algo así la otra vez, pero esto es como un tráfico grande que hay. Estamos en la avenida Alemania, están todos los autos y de alguna forma este flujo sanguíneo, que son los autos que van por la avenida Alemania, quieren tratar de salir por algún lado alternativo, ¿ya? Y salen por alguna calle que no tiene salida, salen por otra calle que sí tiene salida, no sé, O'Higgins, y O'Higgins es el esófago y están las varices esofágicas. Bueno, entonces se empiezan a formar como eventos fisiopatológicos que tratan de compensar este aumento de la presión intrahepática por estas células que yo les decía y esta vasodilatación esplénica. Y ustedes entendiendo eso van a entender todas las complicaciones de la cirrosis. Que acá se las coloqué un poco, está en inglés, lo lamento un poco, pero en el fondo esta disfunción hepática también va a generar a nivel del intestino translocación bacteriana, va a haber una disbiosis, la composición en el fondo de la microbiota se va a ver alterada y van a ser más propensos por eso a ser infecciones bacterianas, la peritonitis bacteriana espontánea entre ellas, y ahí aparece cirrosis, aumento de la presión intrahepática, eso va a generar la hipertensión portal y la vasodilatación esplénica, ¿ya? Esta vasodilatación esplénica también va a alterar a nivel sistémico, se van a activar los ejes renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático y la vasopresina. Eso va a provocar retención de agua y sales y eso, ¿qué va a hacer? Va a estrujar nuestro riñón, ¿cierto? Y es lo que va a provocar el síndrome hepatorenal y el daño renal en estos pacientes. Y asimismo, con esta retención de agua y de sales, se va a generar también la ascitis en estos pacientes y todo por un efecto hiperdinámico que en el fondo se produce por esta vasodilatación esplénica. No sé si les quedó claro, creo que es súper importante que sepan la fisiopatología de esto porque sabiendo la fisiopatología entienden cómo ocurre toda la vasodilatación.
Y por ejemplo, la encefalopatía hepática igual, se provoca una translocación bacteriana, hay un aumento de amonio, y el amonio que generalmente se procesa a nivel del hígado y que se elimina, esta vez encuentra vías alternativas. Volvamos ¿cierto? A la imagen de Avenida Alemania, el amonio encontró otra forma de salir y eso es directamente al cerebro y aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y llega a los depósitos ¿cierto? Del cerebro. Entonces, estas formas de salir y que el flujo se vea menos, el taco de Avenida Alemania no sea tan potente, tiene sus efectos adversos y esos efectos adversos están dados por esto, ¿cierto? Daño renal, ascitis, las varices esofágicas que sangran, la encefalopatía. Entonces, lo que podemos decir es que a mayor hipertensión portal, más riesgo tenemos de estas complicaciones, ¿cierto? ¿Quedó claro eso? Ya. Pues ahora vamos a ir un poco más rápido. Entonces, en cuanto a las causas de la cirrosis, yo la otra vez, no están los alumnos acá, parece, no los logro reconocer, pero conversamos de cuáles eran las causas de una cirrosis y me dijeron varias que estaban muy bien, ¿cierto? Las causas virales, la hepatitis B, C y D. Es importante que la A no está dentro, que de repente dan como la hepatitis A no genera una hepatitis crónica. El hígado metabólico, la enfermedad hepática por alcohol, ¿cierto? Una cirrosis por alcohol. Hay una mezcla que después la van a ver en las siguientes clases, que es cuando hay una enfermedad hepática metabólica y alcohólica, que se llama MET-AL, y otras causas como autoinmunes, que son más raras, pero que se cree que están muy subdiagnosticadas, como la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria. Otras causas cardiovasculares, que no es para ustedes, pero para que sepan que existe, está el síndrome de Budd-Chiari, también está el síndrome veno-occlusivo, cuando hay sobrecarga derecha del corazón por largo tiempo, igual puede generar este daño, y otras causas más raras, como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina, que los chicos que tuvieron la visita del lunes, tratamos de transmitirla, no sé si lo pudimos transmitir, pero que estas causas que son más raras, uno no las piensa en todos los pacientes, no es que le va a pedir eso a todos los pacientes, ¿ya? En general hay que tener un alto índice de sospecha y uno lo piensa en pacientes más jóvenes, un familiar con cirrosis de causa desconocida que falleció. Hemocromatosis quizás se pudiera pensar en pacientes más añosos, sobre todo mujeres, pero los otros son pacientes añosos que debutan ¿cierto? Con una cirrosis. Y raras causas como medicamentos, que me decía el doctor esa vez, pero medicamentos que pueden generar eso, principalmente el metotrexato podría ser una de las causas, fármacos como antirretrovirales que generan mucha esteatosis hepática que finalmente llevan a la cirrosis. Aquí, bueno, acá en realidad de esto es que desde la injuria hepática a la fibrosis y llegar a la cirrosis, el tiempo es variable. Por ejemplo, si hay una obstrucción de la vía biliar completa, esto de llegar a la cirrosis puede ser entre semanas y pocos meses, ¿ya? Pero por ejemplo la CBP, que es la colangitis biliar primaria, pueden pasar 10 años, 15 años, incluso hasta 20 con la enfermedad hasta que llegue a cirrosis, dependiendo de la agresividad, ¿ya? Entonces el tiempo es variable, pero todos pueden llegar a la cirrosis si es que esta injuria se mantiene en el tiempo. Bueno, yo estuve buscando algo más actualizado de causas de trasplante hepático, porque acá ustedes pueden ver que todavía está esta nomenclatura antigua, pero esto era en Chile, ¿cierto? Que es MASIL B y virohepatitis C y OH. No significa que son las causas más frecuentes de cirrosis, sino las causas de trasplante, ¿ya? Y ahora busqué en el último congreso de trasplante que se hizo acá en Chile y Concepción, que es nuestro centro derivador de trasplante, ellos tenían como la causa principal, era la causa metabólica, ¿ya? Así que ahí va a haber una larga labor de ustedes, porque cualquier especialidad que tengan van a pillarse con un paciente que es diabético, un paciente obeso y todo, entonces un alto índice de sospecha en estos pacientes. Y esto quise colocarlo de cómo a través de los años ha ido aumentando la tasa de trasplante de Chile por año, ¿ya? Y que en el fondo se ha vuelto una realidad también en nuestro país, porque antes lo que se le decía a estos pacientes es que no había mucho más que hacer, pero hoy en día
es una alternativa. Doctor, ¿iba a hacer una pregunta? Criptogénica, que estudias todas las causas habidas y por haber y no encuentras ninguna causa, ¿ya? Y que igual hay un porcentaje de pacientes que es así. A veces ahí con biopsia hepática es cuando se llega al diagnóstico, pero no todos los centros tienen acceso a eso, entonces ahí depende el porcentaje, porque dependiendo del centro se puede aumentar el porcentaje de pacientes criptogénicos. Entonces, esto ya lo hablamos antes un poco, cuáles son las consecuencias de la hipertensión portal. Entonces, desarrollo de varices esofágicas, retención de sodio y agua es lo que va a causar la citis, el edema, el deterioro de la función renal, y el CHAN de sangre portal va a ser lo que va a generar la encefalopatía hepática. Esos CHAN que yo les digo son esas uniones que se hacen como caminos alternativos, ¿ya? En cuanto al diagnóstico de la cirrosis, hay conceptos que son muy importantes, porque la gente tiene la idea, y los médicos, y muchos médicos incluso cuando egresan, tienen la idea de que un paciente que es cirrótico tiene que estar con ascitis, con ictericia, y esa no es la idea, ¿ya? Y tampoco es un paciente que va a tener alteración de las pruebas hepáticas. No todos tienen que tener alteración de las pruebas hepáticas. Es más, en una fase que ya está avanzada la cirrosis, no va a tener hepatocitos que inflamar. Entonces, sus pruebas hepáticas van a estar normales. Así que tiene que tener un elevado índice de sospecha, ¿ya? Ahí va a servir todo, entre la anamnesis, el examen físico, imágenes convencionales, nuevas técnicas que hay que mencionar, y antecedentes personales. ¿Qué cosas son importantes? El consumo de alcohol. ¿Cuánto consume alcohol? Eso tiene que quedar registrado en la ficha. Ese OH ocasional no sirve, porque el OH ocasional para mí puede ser una vez al año, para otra persona el OH ocasional es una vez cada 2 días, entonces tiene que quedar descrito cada cuánto toma, qué es lo que toma y las cantidades que toma. Y otro concepto importante, que también lo van a ver cuando vean su clase de daño hepático crónico por alcohol, es que los pacientes que consumen, por ejemplo, una vez al mes, pero esa vez que tomaron pueden quedar 5 o 7 días como en estado etílico y que no lo ven más, es incluso más riesgoso y más peligroso que el que toma de forma pausada. Entonces, claro, el paciente efectivamente puede decir, no, yo tomo una vez al mes. Y a nadie le generaría mucha duda, pero después uno le empieza a preguntar, ¿y qué pasa cuando usted bebe alcohol? No, yo no me acuerdo, me tienen que ir a buscar. Son todos más factores de riesgo, ¿ya? Si el paciente es obeso, si el paciente es diabético, a veces, no a veces, muchas veces los gastroenterólogos hacen un diagnóstico de diabetes, porque el paciente anda dando vueltas y como uno le empieza a pedir causas de sus alteraciones en las pruebas hepáticas, causas de su alteración de la ecografía, y tiene glicemias de 200, hemoglobina glicosilada en 12, y no es que pase una vez, pasa muchas veces. Entonces, ¿cómo calculamos el consumo de alcohol? Los grados de una bebida de alcohol miden el contenido de alcohol absoluto en 100 cc, es decir, el porcentaje. ¿Tiene relevancia clínica? Sí, porque se ha visto que entre mayor porcentaje de gramos, más riesgo de hacer cirrosis o daño por alcohol. Entonces la fórmula es la siguiente. Uno calcula el volumen que consumió la persona, 250 cc, 1 litro, ¿cierto? En cc por graduación, porque eso cada la cerveza, el vino, todos traen los grados que traen de alcohol, por 0,8 partido en 100. Entonces, un ejemplo acá, una persona consumió 100 cc de vino, que tiene 13 grados, por el cociente de 0,8 partido por 100, da 10,4 gramos por esa taza de vino que se tomó, ¿ya? Ahí después hay otro ejemplo, esta clase se las voy a dejar, así que ahí la pueden volver a ver. ¿Ya? Esto era como lo mismo. Esto ya no está tan al día eso, porque, bueno, ahí le coloca, sin embargo, aún tomando esos niveles solo entre 6 a 30% desarrollará cirrosis, pero la OMS igual declaró que el alcohol es un carcinógeno y que no hay una dosis segura de alcohol, ¿ya? Esto está dado principalmente porque hay factores genéticos, tanto protectores, que siempre dicen, oye, los alemanes toman un montón de cerveza y todo, nunca les pasa nada, y el chileno toma un poquito y ya tiene cirrosis.
Entonces se ha visto y se ha estudiado incluso que la población chilena tiene muchas más alteraciones de un gen que se llama PNPLA3, y ese gen predispone a hacer más daño en el hígado, ¿ya? Entonces por eso cuando toman alcohol, pero yo no tomé tanto, y claro, por eso es importante calcular los gramos para ver el daño y todo, pero hay pacientes que a veces la cantidad de gramos quedan ahí en el límite, entonces uno dice, ¿será realmente por alcohol? Pero a veces tienen este gen alterado, ¿ya? Bueno, la cirrosis hepática no requiere biopsia hepática, puede ser reversible en etapas menos avanzadas, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas que son menos reversibles? O sea, que son más reversibles en estos pacientes, por ejemplo, la hepatitis C, sobre todo con los antivirales de acción directa. Revolucionó mucho eso el curso natural de la hepatitis C, y eso ha disminuido, y si uno les toma FibroScan o les hace seguimiento de su cirrosis, hay una disminución de esa fibrosis, ¿ya? Al igual que paciente cirrótico por alcohol. Paciente cirrótico que deja de beber, el hígado es súper agresivo, ¿ya? Y los pacientes realmente vuelven hacia atrás. Otras causas son más raras que pueda ocurrir eso. Y entonces, otro concepto, estos pacientes muchas veces son asintomáticos, ¿ya? Examen físico y pruebas hepáticas normales. Por lo tanto, estudio inicial, le vamos a pedir estudios virales para ver que no tenga hepatitis B ni C, estudios inmunológicos, ANA, asma, AMA, IgG, y ferritina y saturación de transferrina. Ese es el estudio inicial que vamos a hacer a este paciente, ¿ya? Y en cuanto al examen físico, voy a colocar acá. La primera imagen son las telangiectasias que están en el tórax, o arañas vasculares, o como quieran llamar, ¿ya? Se supone que mayor a 3 le da un valor predictivo que este paciente sí puede tener cirrosis, y uno las toca, si queda la duda, desaparecen al tocarla. La ginecomastia, esto principalmente por las alteraciones hormonales que se provocan en la cirrosis, que eso también tiene que ver con la distribución del vello, ¿ya? Empieza a caer el vello corporal, el vello púbico y axilar va disminuyendo, y eso se puede ver en los hombres. Dupuytren no es específico de la cirrosis, es más por el alcohol, pero en el fondo si tenemos un paciente que tiene cirrosis, que tiene Dupuytren, que no es diabético, uno dice, chuta, yo creo que esto debe ser por alcohol, ¿ya? Las uñas de Terry, ven ahí, no sé si les llama la atención, pero en el fondo el lecho unguial y hasta casi la parte proximal del dedo se ve el lecho unguial muy blanco y se ve como una línea rosada. Incluso eso puede ser que incluso sea más blanco de lo que aparece ahí, ¿ya? Que vaya incluso mucho más allá. Y la palma hepática es una eritema que se encuentra en la región tenar e hipotenar con conservación de la línea central, pero que igual se puede ver en otras causas, ya no es tan específico. La ictericia, bueno, la ictericia ya llegamos tarde al diagnóstico, ¿ya? Y la circulación colateral, ¿cierto? Eso también ya llegamos tarde al diagnóstico. Otras cosas puede ser la hipertrofia parotidia, pero la hipertrofia parotidia más que cirrosis es en aquellos pacientes que consumen alcohol, ¿ya? Entonces, métodos no invasivos para ver cuán fibrosado es este paciente, ¿ya? Entonces vamos a buscar el bioquímico, ¿cierto? Las plaquetas, o sea, si tienen con plaquetas menores a 100.000, yo voy a sospechar que este paciente ya no es que tenga daño hepático crónico, sino que lo más probable tiene una cirrosis. Tampoco queremos llegar a ese punto, así que no nos sirve tanto. GOT-GPT, esa relación, ¿cierto? Que la GOT es mayor que la GPT, se puede ver cuando hay fibrosis avanzada, ¿ya? Esa relación igual la podemos ver en la hepatitis alcohólica. Y test no invasivos, el FIT4 es el que está como más validado, más fácil de hacer. Entonces cuando nosotros tenemos dudas, tenemos un paciente y digo, este paciente puede llegar a tener como riesgo de cirrosis, como que le veo algunas cosas, pero no es tan categórico, nosotros le podemos calcular el FIT4, ¿ya? Y si eso saliera alterado en un mundo ideal, lo que deberíamos hacer es una elastografía hepática, que acá en el hospital lamentablemente no la tenemos para todos los pacientes, y yo creo que para ninguno en estos momentos, y que es la elastografía, es un tipo como de ecografía, más adelante se lo voy a mostrar,
que le hace una ecografía al hígado y le va tirando pulsaciones. Y eso calcula la rigidez del hígado. Entonces eso reemplaza un poco la biopsia hepática y va mostrando cuánta rigidez tiene ese hígado, y en el fondo te dice, están como más en fase de cirrosis o no, solamente con ese examen, ¿ya? Entonces para eso nos sirven estos test no invasivos. En cuanto a las imágenes, la ecografía abdominal tiene una sensibilidad adecuada, y les voy a mostrar al tiro. La resonancia y el escáner tienen mucha más sensibilidad. Entonces lo que nosotros buscamos en la ecografía es que, es un hígado heterogéneo, ¿cierto? Que los bordes están irregulares, hay una hipertrofia del caudado. Bueno, la hipertrofia del caudado, cuando pasen por sala pregunten cuál es el caudado y cuál está hipertrófico, y empieza a aumentar. Y otro de los... El de lado es un escáner, pero claro, acá es medio... Sí, no es tan... A ver si tenemos otro, no. Pero claro, la hipertrofia del caudado y del lóbulo izquierdo, ¿cierto? Y lo que va a generar, que acá no se ve tan bien, me gusta otra imagen, pero se ve como una imagen que los radiólogos le llaman así como mascada de tiburón, que se ven las cisuras súper amplias. Entonces, si uno lo mira así como de lado, se ve como un tiburón efectivamente que está así a punto de comer su presa, ¿ya? Y los bordes irregulares y heterogéneos. Los radiólogos en general tienen buena vista para ver todas estas cosas, y lo otro es que van a ver el vaso que está aumentado de tamaño, y pueden ver, por ejemplo, dilataciones de las venas suprahepáticas, de la vena porta, que hay dilatación por este vasodilatación esplénica. Y esto era lo que yo les decía, que ahí pueden ver que es como un ecógrafo literal que se va colocando en distintas partes del hígado, se hacen varias mediciones y con eso se calcula en qué estadio podría estar de la fibrosis. Si es F1, F0, F1, eso es normal. O sea, yo tengo F0, F1, ustedes también, espero. Acá ya empieza a verse alterante F2, F3 y F4 ya es una fase de cirrosis. La biopsia hepática, ¿para qué creen ustedes que se pudiera utilizar? Porque ya dijimos que nos sirve para hacer diagnóstico. ¿Cómo? Es interesante lo que tú dices, porque en general los tumores siempre se biopsian, pero el hígado es la excepción a la regla, porque el tumor se ve tan claramente por imagen y tiene características tan específicas que con imagen uno puede hacer el diagnóstico, entonces no requiere eso. Claro, podría, en años anteriores, por ejemplo, lo que se hacía en viriohepatitis C, se hacían biopsias hepáticas seriadas como para ir viendo cuánto era el grado de fibrosis, si había retroceso y si íbamos bien colaterales. Pero lo que tenemos ahora es esto, que era eso lo que yo le decía, que con este fibroscan uno ya puede ver cuál es la etapa en que está, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desafío? Conversar con el paciente, un paciente que llega, y poder hacer un diagnóstico con un alto índice de sospecha y no llegar a esto, ¿ya? Porque eso lo diagnostica hasta el portero. Mi mamá, que no tiene nada que ver con medicina, lo diagnostica. Entonces la idea es que no lleguemos a eso, sino que la podamos diagnosticar antes. Entonces hay un concepto que es muy importante, que es la cirrosis hepática compensada y la cirrosis hepática descompensada. ¿Ya? Esto es como un continuo. La cirrosis hepática compensada y descompensada, donde vamos a hacer una diferenciación en aquellos que no tienen varices esofágicas y en aquellos con varices esofágicas, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes que es importante esto? Porque aquellos pacientes que tienen varices esofágicas significa que ya hay una mayor hipertensión portal. Por lo tanto, el riesgo que este paciente haga una complicación es mayor al 20% durante un año. En cambio, aquel que no tiene varices esofágicas, el riesgo de compensación va entre el 0 al 5%. Entonces, sí, el paciente está compensado, pero tiene varices esofágicas. O sea, ese paciente se puede compensar en cualquier momento. Y la fase descompensada la definimos como aquel paciente que tiene cirrosis y que tiene ascitis
vamos a decir, cirrosis por hepatitis autoinmune descompensada, con ascitis, ictericia, sangrado varicial o encefalopatía. Si ustedes buscan las guías clínicas, solamente consideran la ascitis, el sangrado y la encefalopatía. Hay otras guías clínicas que consideran la ictericia. Entonces uno dice, bueno, ¿la incluimos o no la incluimos? Yo he conversado con varios hepatólogos y ellos me dicen, mira, en estricto rigor no debería considerarse porque no está dentro de todas las guías clínicas y todo eso, pero un paciente que tiene una bilis total mayor a 3 es un paciente que se va a descompensar. O sea, ese paciente es una bomba de tiempo para que esté mal. ¿Sí? Uno solo de estos. Uno ya considera que está descompensado. ¿Ya? Y en el fondo, por ejemplo, un síndrome hepatorrenal requiere que tenga ascitis, así que por eso entra dentro de ese grupo como complicación. O sea, se entiende que en el fondo si tiene un hepatorrenal igual está descompensado. ¿Ya? Y la ictericia, como les digo, está ahí en el límite, pero mayor a 3, yo les diría que sí, es una causa de descompensación. Esto era lo mismo que conversamos antes, que el F1, F3, que calculamos con el FibroScan o a través de una biopsia, ¿cierto? Decimos que es no cirrótico, queda un espacio ahí entre compensado y no compensado, y ya esto también se va a ver visto con la medición de la presión portal, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender cómo va a andar este paciente? De si hay hipertensión portal o no. Que por eso yo le decía, ¿qué tan importante era eso? Bueno, muy importante. Y en otros centros se hace harto cateterismo y se mide esa presión. ¿Ya? Acá, me parece mucho, ustedes me corrigen los pecados, así que se hace medición, según yo no. Y la aparición de la primera descompensación. Ya un paciente que se descompensó una primera vez, si es que no se revirtió la causa, ese paciente va a seguir su curso natural de la sepsis. ¿Y por qué es importante esto? Porque el pronóstico de los pacientes disminuye mucho si está descompensado en meses. O sea, un paciente que se descompensó, un paciente que se va a morir antes que aquel que está compensado. Y por eso nosotros calculamos el Child-Pugh de 1, 2 y 3. Los pacientes ya de hecho se lo saben de memoria y me dicen en qué letra estoy. Bueno, los que tienen conciencia de enfermedad, sí. En el fondo, porque esto igual les va a dar un pronóstico de cómo va la enfermedad. Entonces, ¿qué cosas se miden? La CITI, la bilirrubina, la albúmina, el INR o tiempo de protrombina y si hay encefalopatía o no. Por lo tanto, todos los pacientes siempre hay que examinarlos. Y, claro, entre 5 y 6 es considerado grado A, entre 7 y 9 grado B y entre 10 y 15 es grado C. Y a veces, como los pacientes no entienden tanto, yo les digo esto como el cáncer, que tiene etapas, pero no es que usted tenga un cáncer, sino que esto tiene etapas 1, 2 y 3. Y usted está en la primera etapa, o sea, estamos bien, y si esto no progresa, nos vamos a quedar ahí. Ah, ya. Y cuando no entienden mucho y están en una etapa avanzada, yo digo, están en una fase terminal de su enfermedad. ¿Ya? Después igual les voy a explicar otras cosas que son importantes decirle a los pacientes. ¿Ya? Entonces, la sobrevida al año, si tiene un Child A, es del 100% y a los 2 años un 85%. Por ejemplo, si es Child C, al año la sobrevida es del 45%. O sea, de 10 pacientes, 5 van a estar muertos, o un poco más, ¿ya? Por eso es importante. Y también nosotros ocupamos este score, ¿sí? En relación al Child A, ¿hay como posibilidad de reversibilidad de la cirrosis? Eso es lo que yo les decía, como en el Child A sobre todo. Bueno, también he visto Child B, por ejemplo, por alcohol hay una reversibilidad importante, ¿ya? Hepatitis C también. El hígado metabólico, cuando los pacientes, que es muy raro, bajan, no sé, 50, 70 kilos, a veces igual hay reversión y hay estancamiento y esto no avanza más, ¿ya? Y los pacientes quedan así por años y no avanza más, por eso es importante. Pero ya un Child C avanzado es más difícil, ya que eso puede ocurrir porque el daño... Estas células que yo les decía, células estrelladas, ya generaron el material extracelular. Entonces, por eso digo, es un órgano noble, pero no hay que abusar. Entonces, el MER sodio, bueno, ahí aparece cómo se calcula. Y
un puntaje menor a 6 está poco enfermo, menor al 3% de mortalidad en 3 meses, mayor a 15, mayor o igual a 15, considerar trasplante hepático, así que si ustedes tienen un paciente así, tienen que derivarlo a gastroenterología. Mayor a 40 puntos está muy enfermo y la mortalidad ahí es mayor al 71%. Generalmente 40 puntos son aquellos pacientes que ya hicieron una insuficiencia hepática fulminante o una falla hepática aguda sobre crónica y que están muy graves en la UCI, ¿ya? Esto fue validado y se ocupa harto en Chile. Hoy en día el score que se ocupa a nivel mundial también para poder calcular ya en qué grado está el paciente. Y acá también está la sobrevida a 6 meses, a 12 meses y a 24 meses, dependiendo del nivel de sodio que tengan los pacientes, ¿ya? Arriba de 20, si se dan cuenta, empieza ya a bajar francamente la sobrevida de estos pacientes. Entonces, pacientes con una cirrosis compensada, ¿qué vamos a hacer? Educar al paciente sobre su enfermedad. Y acá en este punto quiero detenerme porque pacientes Child B, Child C, que ya tienen complicaciones de su cirrosis, como por ejemplo la encefalopatía, la citis y todo, a mí ya me ha pasado varias veces, que dicen, pero doctora, o sea, yo me he tomado todos los medicamentos, o mi esposo se toma todos los medicamentos, y aún así se murió. Entonces como que tienen la percepción que los medicamentos que uno le deja para la citis, que es como para que no tengan tanto líquido, o los medicamentos que uno le deja para la encefalopatía, para que no anden tan perdidos, es la solución final a eso, ¿ya? Y hay que ser súper categóricos que estos son solo medicamentos para que ellos se sientan mejor, para que no estén tan descompensados en la casa, para que no lleguen a hospitalizarse, para que tengan un buen pasar, ¿ya? Pero hay que educarlos así, porque si no después los pacientes dicen, y no le hizo nada, le dieron medicamentos y ahí está muerto mi viejito y nadie hizo nada. Entonces, desde el principio, señora, tiene una cirrosis, la única solución para esto es frenar la enfermedad que tiene. Si tiene una hepatitis autoinmune tenemos que controlar esto, o si bebe alcohol, si que sigue bebiendo, se va a morir por esto. Pero en el fondo los medicamentos que le vamos a dejar es solamente para que se sienta mejor, no es la solución final, ¿ya? Y informar sobre el riesgo de control de cofactores. O sea, si tengo un paciente que tiene una hepatitis autoinmune, que está cirrótico, y el paciente bebe alcohol, aunque sea un poco, hay que suspender el hábito alcohólico, porque en el fondo no queremos aumentar ningún riesgo más de paraseída. Lo mismo, si tengo un paciente con una colegitis biliar primaria, pero es un paciente obeso, ese paciente tiene que bajar de peso, porque lo más probable es que tiene dos causas que están generando esto, ¿ya? Fármacos. Decirle a los pacientes, tienen que evitar antiinflamatorios. Los pacientes con cirrosis no deberían consumir antiinflamatorios. Ayer nomás me llegó una paciente que fue a urgencia por diarrea y le pasaron ketoprofeno. Paciente cirrótica Child B, ¿ya? Entonces se confesó. Antibióticos, ¿qué antibióticos, cierto? Y otra cosa, muchas veces los pacientes tienen miedo de tomar paracetamol porque dicen, no, porque soy cirrótica, no puedo tomar. Los pacientes cirróticos sí pueden tomar paracetamol hasta 2 gramos al día. Esa es su dosis tope, considerando que el paracetamol es dosis dependiente del daño que tiene y no por tomar el paracetamol. Es mucho más riesgoso que estos pacientes tomen ketoprofeno, que se tomen un paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Y eso también lo hacen muchos médicos que le dicen, no tomen más paracetamol, no se va a morir por esto. No, ¿ya? Entonces, esas son cosas importantes que hay que decir en la consulta. Bueno, esto es lo que yo les decía, ver cómo están los pacientes, si están malnutridos, si han tenido mucha pérdida de masa muscular. La salud dental es súper importante de estos pacientes porque ya tienen alta carga de disbiosis, con la salud dental con muchas caries aumenta más. Dejar el alcohol completamente. En todos los controles, evaluar en cuánto está el chai, en cuánto está el sodio. Que estos pacientes estén todos vacunados contra la hepatitis A, B, contra la influenza, el neumococo, el COVID. Estas cosas a veces se les preguntan a los becados en el examen. El screening de hepatocarcinoma semestral, principalmente con una ecografía abdominal y un marcador que es la alfa-fetoproteína, eso se va tomando cada 6 meses. En pacientes obesos se podría pensar en tomar una resonancia. Y screening de varices esofágicas cada 2 años. Pero ahí igual es controvertido porque hay nuevos estudios que en el
fondo, si yo tengo un paciente que tiene 250.000 plaquetas, y está bien el paciente, como que a veces es un poco de despropósito tomarle una nueva endoscopía si la última estaba normal, ¿ya? Entonces igual hay que verlo caso a caso y no ir como caballito de batalla de no, cada 2 años tiene que tener uno, ¿ya? Hay que ir viendo caso a caso para optimizar los recursos. Entonces, evitar la prevención de la enfermedad para evitar la causa, el control cada 4 o 6 meses. Si aparecen nuevos síntomas o signos, tiene que consultar para controlarlo antes. Una endoscopia digestiva alta, que ya van a tener la clase de eso, para ver si requiere profilaxis con bandas elásticas o solamente con fármacos. Esto es lo que ya le mencioné, la ecografía con las alfa-fetoproteína. ¿Y cuándo derivar al especialista? Un paciente descompensado. Ya vimos cómo uno puede decir, ya, este paciente está descompensado. Cuando hay complicaciones severas, ¿cierto? Cuando el verso es mayor o igual a 15. Y cuando tienen el tratamiento de la enfermedad de base como hepatitis C, hepatitis autoinmune. Entonces la cirrosis es la fase más avanzada del daño hepático crónico y se refiere a un espectro de daño con grados variables de fibrosis, ¿cierto? Que ya lo vimos. Y que su pronóstico va a depender de la hipertensión portal y la aparición de complicaciones. Existe evidencia de que la cirrosis puede en ocasiones ser reversible, que era lo que ya conversamos, que en ocasiones cuando son etapas iniciales y que son causas que son reversibles. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, uno se va a enfocar a tratar la enfermedad de base, a evitar la progresión y a una eventual recompensación. ¿Se puede recompensar un paciente? Sí. ¿Un paciente cirrótico se puede recompensar? ¿Un paciente que está con asitis? Claro que sí. Terapia específica para las complicaciones, teniendo esta salvedad de decirle a los pacientes que es una terapia para sus complicaciones, no le va a solucionar la cirrosis. Porque el trasplante hepático es el único tratamiento que puede cambiar la historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna pregunta? Okay. O sea, si un paciente con trasplante hepático le cambia la vida en el fondo. Yo no sé si tienen